guárdate y guarda tu alma. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En pocas palabras, papá, tu trabajo es con tus hijos y con tus nietos. Yo había pensado en echarle a perder a mis nietos, a mis hijos, pero me doy cuenta que no. Ya yo voy a ser el abuelito consentidor que se lleva a los niños y así, pero no, tengo que supervisar que mis nietos sepan la palabra de Dios. Y cuando estaba entendiendo esto, ya me imaginaba yo en un parque comiéndome una nieve con mis nietos, pero compartiendo la palabra de Dios con alguien más, evangelizando. Que mis nietos reciban el impacto también de su abuelo. Y si te vas al libro de Joel, exactamente en Joel capítulo 1, versículo 3, dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. En pocas palabras, tú le enseñas a tus hijos y tus hijos a tus nietos, y tus nietos a la próxima generación. Y dice, pastor, pero esto está en el Antiguo Testamento, ¿y qué es del Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19, versículo 13, ahí encontramos que la gente llevaba a los niños a Jesucristo y los discípulos no entendían. Los discípulos decían, no estén molestando al maestro. Y Jesús los reprende y les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pastor, pero pues, si Jesús no está aquí, sí está Jesús aquí, amén. Porque Jesús dejó su vida plasmada en 4 evangelios. Aquí tenemos la vida de Jesús, aquí tenemos su carácter, aquí tenemos su fe, aquí tenemos sus grandes obras, y esto es evidencia de la existencia de Jesús, de su vida y de su gran poder. Amén. Esto no es un documento cualquiera, ni un libro, son documentos fiables, son evidencias de la existencia de Cristo Jesús. Así es que Jesús está aquí y Jesús nos está diciendo que tus hijos conozcan de mí, que tus hijos sepan lo que yo enseño, lo que yo mando. Allá en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Repita conmigo, seas de larga vida sobre la tierra. De larga vida sobre la tierra. Aquella generación que no conoció a Dios, vino el juicio sobre ellos. Hoy día de los que más mueren son jóvenes, tanto en México como aquí, como alrededor del mundo. Muchos jóvenes están muriendo. Muchos. Se dice que en las escuelas cada joven conoce dentro de sus amigos uno que intenta suicidarse. ¿Por qué? Porque sienten que no tienen esperanza. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios nos muestra y nos hace énfasis. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y no se molesten porque estoy diciendo esto, déjenme terminar. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En pocas palabras, lo que está diciendo este pasaje, que la voluntad de Dios es la preservación de la familia. Eso es lo que nos está instruyendo Dios. Y que en la preservación de la familia los padres tienen 2 propósitos fundamentales: amar a Dios y enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Esa es la voluntad de Dios, incluyendo esto, que seamos ejemplo. Les pregunto, ¿por qué se levantó una generación
de ateos? ¿Por qué se levantó una generación de personas que no conocían a Dios ni sus grandes obras? Porque una vez que los padres ya habían conquistado, ya tenían su territorio, ya tenían sus casas, ya tenían sus parcelas, se fueron y se ocuparon tanto que descuidaron lo que Dios había mandado. No tenían tiempo para enseñarle a sus hijos, y la mayoría, si no es que todos, fueron negligentes en enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y esto te debe recordar, igual que a mí, de dónde venimos. Porque nuestros padres fueron negligentes, por lo menos los míos, en enseñarme de Dios. Y yo sé que también mis abuelos fueron negligentes con mis padres. Pero eso aquí se rompe, esa cadena de fracaso y fracaso, aquí se rompe porque Dios te hace saber a ti. Tú puedes levantar una generación que sí conoce de Dios. Amén. Tú puedes levantar esa nueva generación que sí conoce de Dios. Así que si nosotros los padres creyentes en Dios somos negligentes, si decidimos ser negligentes, vamos a promover la incredulidad, vamos a promover la ignorancia y al mismo tiempo vamos a poner en peligro de destrucción a lo que más amamos. Es increíble poder entender sobre la palabra de Dios la grande influencia que tienes tú sobre tus nietos y aún tus bisnietos. Cuando el abuelo se hace cargo y está en contacto con sus nietos, está verificando, está supervisando el trabajo de su hijo, su hija, para que la siguiente generación tema a Dios. Ahora, para obedecer a Dios siempre hay objeciones, porque ya vemos que Dios nos dice esto, pero siempre va a haber alguien que va a decirte: oh, es que los padres no tienen derecho a llenar la mente de sus hijos con prejuicios. Y se va a llegar el día en que van a pasar una ley en lo que los padres pueden o no pueden enseñarle a sus hijos dentro de su propia casa. ¿Por qué? Porque los padres no tienen derecho a llenar a sus hijos de prejuicios religiosos. Pero esta objeción tiene 4 problemas. El primero de ellos es que si no lo hacemos, estamos directamente en contra de lo que Dios nos manda. Directamente en contra. Así es que tú sabes si le haces caso al mundo. Número 2, es imposible no enseñar a los hijos sobre Dios. Sí, es imposible. Como ya lo dije, cuando tú no enseñas a tus hijos sobre Dios, les estás enseñando que Jesucristo no es importante. Le estás enseñando a tus hijos que la sala nueva es un motivo de gozo, de alegría y que es muy importante para todos. Hay que ponernos de acuerdo de qué color. Que el trabajo es más importante. Que tus conversaciones son más importantes que la conversación sobre Cristo. Todo eso les enseñamos a los hijos cuando no les enseñamos de Dios. Les enseñamos que Cristo no es importante, que podemos ser negligentes, que lo podemos descuidar. Segunda de Timoteo, ¿qué nos dice en segunda de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te hago esta pregunta, ahí nomás. ¿Te vas a presentar delante de Dios un día, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Segunda de Timoteo 2:15. Cómetelo todos los días. Y en la mañana tempranito con un café, para que pase más a gusto. Porque la palabra de Dios así debe ser. Se debe consumir como pan. ¿Sí o no? La palabra de Dios la debemos tener constantemente en nuestros ojos. Tercer problema, con no llenes a tus hijos con prejuicios. Enseñar a nuestros hijos de Dios no es crear niños con mente cerrada. ¿Por qué razón? Porque
Si te fijas en la ciencia constantemente se está renovando y los científicos de hoy dicen que los científicos de ayer se equivocaron y están cambiando las cosas. Pero cuando tú le enseñas a tu hijo la tierra es redonda, no lo estás haciendo de mente cerrada por si algún día descubren que es un rombo. Si tú le enseñas a tu hijo las matemáticas, no lo estás haciendo de mente cerrada. Cuando el niño aprende que 2 más 2 son 4, o 2 por 2 son 4, no le hace que se diga diferente. O 4 entre 2 es igual a 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguros? Entonces, cuando tú le enseñas a tus hijos una verdad de la cual tienes evidencias, no lo estás haciendo prejuicioso, no le estás haciendo su mente cerrada. Y finalmente, no darle a un niño lo que más necesita. Es algo cruel y es algo peligroso. Escúchalo bien. No darle a tu niño lo que más necesita es cruel y es peligroso.